Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Este día tenemos como tema disfrute y rendimiento laboral con esta serie que tenemos con Antonio Tamayo de Experiencia Óptima. Es una serie que estamos teniendo con él sobre el ciclo del estado de flujo. Ya tuvimos una sesión previa a esta que pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Bien, si no la encuentran, con gusto pueden consultar a una servidora y se las comparto con mucho gusto. Y pues estamos muy contentos y agradecidos, Antonio, que estés nuevamente aquí con la comunidad y que brindes este tema que ha sido pues muy gustado por la comunidad del Wellness Council y pues encantados de escucharte nuevamente en este canal. Bienvenido y muchas gracias. Por favor, adelante. Muchas gracias, Celia, y muchas gracias al consejo por darme la oportunidad de platicar otra vez con todos y con todas. Gracias a los que están aquí por darse el tiempo. Y los que están viendo el video después, pues también espero les guste, les parezca atractivo. La intención es darles herramientas o seguir dando herramientas que puedan aplicar de manera inmediata, tan pronto que terminemos la sesión, que puedan aplicarlo hoy en la tarde o mañana, tanto para su desarrollo profesional como para su desarrollo personal. Entonces, el flow, como digo, el flow está en todos lados y mi intención como experto en flow y coach en flow es transmitirlo y difundirlo y que todos lo puedan recuperar o vivir otra vez. Para los que no estuvieron la vez pasada, les platico, en la primera sesión, como menciona Celia, ya hablamos un poquito del flow. Perdón, creo que quité la presentación. Discúlpenme, ¿dónde estoy? Ya, perdón. En la ocasión anterior les platiqué del flow, de dónde nace y cómo es que lo descubro, porque yo lo que estaba, no sé si a ustedes les ha pasado que han escuchado esa frase de el mejor trabajo es el que vas a disfrutar. Y cuando encuentres un trabajo que disfrutes, es como si no trabajaras, te van a pagar por hacer lo que te gusta. Y entonces yo me casé con esa frase, esa fue mi creencia por muchos años, y sigue siendo mi creencia, solamente que me dijeron la frase, pero no me dijeron el cómo. Entonces salté de trabajo en trabajo porque había alguna circunstancia, no lo disfrutaba o no estaba satisfecho o los logros no eran tales. Llámenle como quieran, seguramente les ha pasado que no siempre es el trabajo ideal. Pero curiosamente, cuando encuentro el trabajo ideal, empresa, tipo de proyectos, compañeros, todo, incluso mi pasión estaba ahí integrada. A los 6 meses, después como de esta etapa de enamoramiento de 3, 4 meses, donde todo es fantástico, empecé a viajar, empecé a conocer gente, empecé a aprender diferentes procesos y diferentes temas. Como a los 6, 7 meses empiezo a caer una especie como de burnout. Hace 15 años el término no era tan popular, a lo mejor yo fui de los primeros millennials que lo experimentó, nunca lo sabré, pero yo tenía sentimientos de culpa, mucha frustración, no sabía por qué me estaba pasando eso. Y entonces coincidió que descubrí el libro de Csikszentmihalyi, del Dr. Mike, y empecé a entender cómo es que podía yo disfrutar más de las cosas que hacía. Y lo más importante, me di cuenta que el problema no era el trabajo, era yo. Yo tenía el enfoque incorrecto y no podía ponerme atención en donde debía y las condiciones no estaban alineadas con base en mi percepción para poder entonces disfrutar el trabajo. Fue hasta 3 o 4 trabajos después, en una empresa en la que pensé que nunca iba a trabajar, en la que me había negado a trabajar, que era una empresa familiar, en donde ahí pude ya aplicar las condiciones del flow de una manera más rápida, con iteraciones, como una especie de laboratorio. La empresa nos fue muy bien, los empleados estaban más tranquilos y más contentos, yo estaba mucho más tranquilo, trabajaba como 8 o 9 horas al día, incluso fines de semana, sábados en la mañana solamente. Pero yo me sentía muy contento, muy tranquilo, satisfecho. Sí había cansancio, no les digo que no, sí había esfuerzo, pero en vez de, yo les había dicho a la familia, vengo por 2 meses nada más y me quedé 5 años. Pero eso me ayudó mucho con toda mi experiencia previa y con todos los estudios que empecé a realizar del flow para poder entonces desarrollar lo que hago ahora, ¿no? Ahora soy experto y coach en flow, avalado por el Flow Coach Academy. Y lo que les quiero compartir es eso precisamente cómo es que pueden entonces fluir en las diferentes actividades que hagan
y o cómo pueden sufrir menos, por así decirlo, en las diferentes actividades que hagan, incluso en el trabajo. La vez pasada les platiqué un poco de lo que era la definición del estado de flujo. Cuando hablamos del flujo, es ese estado en el que estamos totalmente concentrados, nuestra atención es tal que todo lo demás nos deja de importar y lo disfrutamos tanto que lo vamos a querer volver a hacer, aunque tenga un gran costo, ya sea recursos, ya sea inversión, ya sea tiempo, ya sea planeación. El término también es conocido como la zona y lo vemos muchas veces en el ámbito deportivo o en el ámbito artístico. Cuando las personas fluyen, tienen su mejor rendimiento, logran resultados increíbles. Y entonces también eso se nota porque son los mejores, o sea, son la mejor versión de ellos mismos y a su vez tienen en el nivel competitivo, pues son muy buenos. También en el caso artístico, aquí pongo a Dudamel. Él como líder de una orquesta o él como líder de una organización fluye, la comunicación es tal y entonces no nada más fluye él solo, sino que contagia el flujo a los demás, contagia su disfrute. Y entonces aquí la intención es precisamente cómo compartir esto y cómo hacer que todos podamos fluir y disfrutar lo que hacemos. Para que podamos fluir, también les comenté la vez pasada que es indispensable que las condiciones del flujo estén presentes. De manera consciente o inconsciente siempre están en las actividades que disfrutamos. Todos disfrutamos de alguna actividad. Solamente siento yo que muchas veces el disfrute se asocia más a actividades fuera del trabajo. Y entonces no nos damos cuenta que el trabajo también, quizá lo estamos disfrutando, lo podemos disfrutar más si podemos hacer ajustes que nos permitan entonces que nuestra atención esté donde debe estar, para que entonces el disfrute sea tal que podamos disfrutar los procesos a pesar de que a veces tengan un gran costo y requieran esfuerzo. Estas son las condiciones del flow. La primera es objetivo y reglas claras, después está el equilibrio entre el desafío y las habilidades y finalmente viene la retroalimentación clara y a tiempo. No necesariamente siguen esta secuencia, pero se explican de esta forma, en este orden, para que tengan un mayor sentido. Les explico rápido las tres. El objetivo y las reglas claras nos van a permitir enfocar inicialmente nuestra atención hacia dónde queremos ir, cuál es el objetivo, cómo se ve el objetivo y cómo nos vamos a sentir cuando lo tengamos realizado. Y las reglas claras, desde el punto de vista personal o en equipo, nos van a permitir entender cuál es el área de juego, por así decirlo, cuáles son las cosas o los recursos que tenemos disponibles para jugar o para poder emprender la acción. Y eso también nos permite entonces acotar nuestra atención a las herramientas, a los recursos, al tiempo, incluso los acuerdos que hagamos para poder avanzar y poder concentrarnos cada vez mejor. La segunda condición habla de cómo es que ese objetivo que se planteó tiene relación o tiene un balance con las habilidades y las capacidades que tenemos, ya sea en lo individual o en lo colectivo. Y muchas veces también es un tema de percepción. Puede ser que yo tenga una habilidad y no lo sé, y es hasta que empiezo a realizar la actividad cuando me doy cuenta. Si el desafío o el objetivo se plantea muy alto con respecto a la percepción que tengo de mis habilidades, siento que no voy a poder. Y al pensar que no puedo, esa es la definición de ansiedad, o preocupación, o nervios, o un estrés, digamos, negativo. En cambio, si el desafío o el objetivo que nos planteamos está muy por debajo de las habilidades que creemos que tenemos, nos vamos a aburrir. Y en ambos casos entran temas de procrastinación, porque no quiero empezar a hacerlo, ya sea porque tengo miedo a equivocarme, al qué dirán, o porque simplemente no sé cómo empezar en el caso de la ansiedad. En el caso del aburrimiento, pues no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer. Así de simple, entonces es cuando lo dejo para después. En ambos casos, aunque emprendamos la acción, si no estamos en el lugar correcto, si no estamos fluyendo, hay mayor propensión a equivocarnos, no disfrutamos y entonces el aprendizaje y todos los beneficios que les voy diciendo y que estamos platicando no se van a presentar. Ahorita les explico un poquito más de esto de una forma gráfica. Y finalmente está la retroalimentación clara y a tiempo. La retroalimentación nos permite entender cuál va siendo nuestro progreso con base en el avance que tenemos. Y al hablar de progreso no hablamos de juicios de bien o mal, estamos equivocados o no, porque eso puede tener consecuencias negativas desde el punto de vista de percepción o ánimo. La intención es entender cuáles son los indicadores y cuál es la información necesaria para que entonces nuestra atención esté donde debe de estar y sepamos en dónde requerimos más esfuerzo, hacer un cambio, hacer un ajuste, y toda esa información que estamos obteniendo de una manera clara, precisa y con certidumbre va a ser más fácil que se arraigue o que se ancle como un aprendizaje. Y entonces que hagamos las conexiones correctas
mentalmente o cerebralmente para poder desarrollar mejores resultados y tener mejores ideas. Los objetivos y la retroalimentación se relacionan porque a veces planteamos objetivos a muy largo plazo, por ejemplo, en el ámbito empresarial, a un año, a 6 meses, a 3 meses, o en el ámbito también personal. Y la retroalimentación nos permite precisamente traer el objetivo a algo más inmediato, al presente, para saber entonces si hoy es 14 de mayo, qué es lo que necesito hacer hoy y mañana para poder cumplir mis objetivos a diciembre. Y entonces la atención está aquí. En vez de querer comerme el elefante completo, me lo voy comiendo pedacitos, como dice. Si alguien va teniendo alguna pregunta, algo así, por favor, abra su micrófono e interrumpan, porque empiezo a fluir y mi concentración está aquí, se clava. Esta es la gráfica que también les presenté la vez pasada, en donde podemos ver, como su nombre dice, forma gráfica, en dónde está el canal del flujo, en dónde está el flujo y qué es lo que aspiramos en términos de, para que nuestra atención esté de tal forma puesta, donde vamos a disfrutar más, cómo es que podemos bajar el desafío en caso de que estemos en el punto A1, por ejemplo, que es la ansiedad, que se pone, le puedo poner esta flechita, ahí está. Y entonces, el objetivo para hoy va a ser este. Las habilidades si las tengo, las puedo aprender y entonces el salto no es tanto para que poder desarrollarlas y poder empezar la acción y disfrutar. Va a haber un esfuerzo, y ahorita les platico un poquito más de eso, pero puedo ya empezar. Y por el contrario está el aburrimiento, como les platicaba, que es precisamente lo que podemos hacer es aumentar a lo mejor el desafío. No les digo que pierdan habilidades, a menos que hagan una especie de reto, que a lo mejor cambien de manos si son diestros, que lo hagan con la zurda, o que lo hagan con los ojos cerrados, o que hagan algún otro tipo de proceso que les permita usar otras habilidades que no tienen, y entonces en vez de subir el objetivo se plantea igual, pero las habilidades que utilizan son otras. Eso pudiera ser otro canal. Finalmente está este mapa de zonas de flujo. Lo más importante que les quiero mencionar aquí es que si pasan ustedes o sus equipos o sus compañeros mucho tiempo en la zona de ansiedad, es donde quedamos en el burnout. Y por el contrario, la zona de confort está de este lado. No son zonas malas en sí mismas. El problema es que si pasamos mucho tiempo y no entendemos por qué estamos ahí, pues no vamos a tener ese crecimiento, no vamos a poder aprender nuevas habilidades o no vamos a poder plantearnos mejores objetivos, ya sea en el nivel personal o en el profesional. Entonces aquí la invitación es que podamos entender de manera personal cada quien que haga esa reflexión, ya sea ahorita o después. Esta presentación va a estar en video, me la pueden pedir o pueden ver el video anterior, o esta gráfica la pueden consultar en la red, no es exclusiva mía, para que ustedes puedan entender en dónde se ubican o en dónde se sienten y definir entonces cuál es su próxima acción para poder integrarse al flujo, que es la parte superior derecha. Ahora, el tema principal de hoy, por fin les platico, es el ciclo del estado de flujo. ¿De qué me refiero con esto? El ciclo del estado de... muchas personas, hay una idea errónea que el ciclo simplemente es prender o apagar un switch. Se presenta de manera exclusiva y no. Hay 4 etapas que se tienen que seguir de manera secuencial para llegar al estado de flujo, que es la tercera etapa. Y eso es lo que les quiero platicar porque complementando las condiciones que ya conocemos, obviamente la definición y entender cómo fluimos, podemos también identificar cómo utilizar de mejor manera el ciclo del estado de flujo para hacer una planeación ya sea diaria, semanal, mensual, así sucesivamente, depende del proyecto y la actividad, para entonces alcanzar el estado de flujo de una mejor manera. Y lo más importante, lo que yo considero más importante, es que una, aprendan a disfrutar más, dos, aumenten su bienestar y tres, generen mejores resultados, sobre todo en lo individual, porque si lo generan en lo individual, se va a contagiar o van a poder esparcir, por así decirlo, el disfrute, tener ese impacto en su equipo y en su organización. Y a la hora de organización no necesariamente me refiero a la empresa, puede ser la familia, puede ser el vecindario, puede ser el equipo de softball, de soccer, de golf, de yoga, el que ustedes quieran, ¿no? Donde estén. Si fluyen, van a poder contagiarlo, entonces también hablamos, si quieren, en otra ocasión, del flujo en equipo. Ahora, vuelvo aquí a la presentación, gracias por su paciencia. Como les comentaba, lo que se piensa es que el flujo es simplemente apagar y prender un switch, como si nos tomáramos una pastilla o como si simplemente activáramos algo en nosotros. Y no, tiene 4 etapas y es importante y necesario que siga esa secuencia para poder precisamente propiciar o inducir el estado correcto. Y la otra idea errónea que se tiene en la literatura actualmente es que el flow siempre se va a sentir,
dis- eh, para llegar al flow vamos a tener que disfrutar todo el camino y no necesariamente. Entonces, muchas veces la gente o las personas, o yo mismo, todos, ¿no? Podemos claudicar o podemos rendirnos antes de tiempo, antes de alcanzar el flujo, porque no entendemos qué está pasando. La intención precisamente de esta sesión es explicarles, que podamos entender qué es lo que está pasando para que entonces tengamos claros los objetivos, entendamos bien la retroalimentación, saber que el equilibrio está bien planteado, pero que no es inmediato. Las cuatro etapas del ciclo del flujo son estas. Primero viene la lucha del lado izquierdo, la lucha o el struggle en inglés. Después, después que pasa la lucha, pasamos a la liberación, el release. Pasando el release, ya por fin entramos al estado de flujo, que es la tercera etapa, y al final necesitamos, sí o sí, para poder volver a entrar al ciclo, la recuperación. Les voy a explicar cada una de estas. Antes de explicárselo, sí, lo que les quiero decir es que la extensión de cada una de las etapas puede variar, y es importante que también lo sepan. ¿Por qué? Hay actividades en las que ya fluyen, en donde a lo mejor la lucha es muy corta y la liberación también, el estado de flujo es muy largo y necesitan recuperarse. En el tema, por ejemplo, del ejercicio, si corren un 5K, un 10K, un maratón, ya saben más o menos cuáles son. Si tienen el objetivo claro y la retroalimentación la entienden bien, qué es lo que están sintiendo, cómo van viendo el ritmo, etcétera, etcétera, según los indicadores que ustedes se propongan para la actividad que pongan, van a entender cuándo pasan, van a sentir cuándo pasan la lucha, cuándo entran más o menos a la liberación y cuándo fluye. Y sabrán también cuánto tiempo deben de recuperarse para poder volver a empezar. Porque ya que fluyeron, van a querer volver a vivir la actividad. Explico cada una de bueno, perdón. Y otro tema que también es importante mencionar es que el ciclo puede ser microciclos, puede ser a lo mejor de una mañana, o puede ser de 3 meses, o puede ser de 6 meses, según el proyecto. Entonces, los grandes proyectos o los grandes ciclos de flujo, los grandes ciclos van a tener microciclos. Entonces, entenderlos también va a permitir hacer una planeación. En el caso normal que tenemos, bueno, no normal, pero mucha gente trabaja de lunes a viernes. Entonces, el ciclo tiene que planear de preferencia de lunes a viernes. Mañana hay una excepción, los que tienen hijos, porque no va a haber clase, entonces el viernes ya es distinto, porque entonces tengo que buscar un diferente ciclo de flujo para mañana, porque tengo que o hay que planear un día distinto porque los niños o sus hijos, hijas, lo que sea, lo que tengan, van a estar en casa o tienen que para otra actividad. Entonces, el flujo va a ser diferente. Bien, la primera etapa. Cuando hablamos de la primera etapa, hablamos de la lucha. Comenzar. Muchas veces hay una fricción, ya sea mental o física, y a veces no queremos empezar porque precisamente esos primeros minutos, esas primeras horas, esas primeras semanas se sienten más pesados. Hay mucha información nueva que a veces no sabemos combinar o o simplemente la sobrecarga de información es mucha que pues sí nos sentimos abrumados. Y aquí entra el estrés negativo, por así decirlo, y entra el cortisol, que no son necesariamente malos si es que los podemos entender y podemos, digamos, controlar o gestionar para entonces entender hasta qué punto es bueno estar en la lucha y luego hacer la pausa que les voy a platicar ahorita. Lo importante es entender que los neuroquímicos que entran, en este caso el cortisol y la adrenalina, nos ayudan precisamente a empezar a enfocarnos. Este estrés o este riesgo que podemos entender o esta preocupación nos ayuda a enfocarnos de una mejor manera. Va a ser gradual, pero por eso lo sentimos, o sea, al principio sentimos mucha fricción y no queremos empezar y luego vamos ya pasando a las siguientes etapas. Y a su vez la frustración, a pesar de que no se sienta bien, que no sea un sentimiento positivo, por así decirlo, o algo que nos encante sentir, es necesaria también para la maleabilidad del cerebro. O sea, el cerebro con su plasticidad, para que los conceptos y los términos se anclen de una manera correcta, necesita tener cierto tipo de frustración. Pero eso, si seguimos el ciclo, va a tener su repercusión positiva en las siguientes etapas o eventualmente. Después está la etapa, bueno, en la lucha, como les comentaba, dependiendo el tamaño del ciclo, puede ser 15 minutos, 20 minutos, días, semanas o meses. Y se va a ir complementando según hagan su planeación. La segunda etapa estamos hablando de la liberación. Y la liberación se refiere a que el sentimiento ese que traen de estrés, o ese sentimiento que tenemos de estrés y frustración, lo dejemos atrás, es decir, cortemos.
le pongamos un fin a la lucha y dejemos que nuestro cuerpo y nuestra mente se relajen un poco. Y eso también va a permitir que entonces los diferentes elementos que estamos aprendiendo, toda la información que está entrando o que estamos percibiendo, pueda empezar a aterrizar, por así decirlo, y empezar a hacer las conexiones que van a ser importantes para la siguiente etapa. Y aquí también soltamos un poco el cortisol, el estrés, la adrenalina baja. El óxido nítrico es que es un gas que producimos nosotros, cada uno de nosotros a través de la respiración nasal, entran, o sea, el cuerpo se llena de óxido nítrico y entonces también nos prepara para poder fluir. Aquí es soltar el control. La liberación deben ser periodos cortos, no deben ser largos. Va a depender de la lucha, va a depender del flow, pero lo menciono porque luego se confunde con la recuperación. La liberación pudiera ser a lo mejor una pausa de 15 a 20 minutos antes de empezar una presentación, que eso fue lo que hice yo hoy, o antes de empezar un proyecto, o en el caso deportivo, antes de ya entrar a la competencia, te relajas un poco antes, puede ser en la mañana, depende del tipo de competencia, te relajas un poco antes y dejas que el cuerpo suelte el cortisol y la adrenalina para poder dar entrada a los siguientes neuroquímicos que nos van a permitir fluir. Después de la liberación ya sigue el estado de flujo. Ahí es donde entramos ya en la zona. Y entonces el enfoque ya va a ser total, el rendimiento es óptimo. Y aquí entra la dopamina, que es la que nos engancha, esta molécula de la atracción, por así decirlo, sí, del enganche, como de la adicción también se le dice en ocasiones, dependiendo del tipo de enganche que tengan, y las endorfinas también surgen. En el caso de las endorfinas son las que nos permiten que el esfuerzo no se sienta tan cansado, que empecemos a fluir, que si hay algún dolor físico no se sienta tanto, que si hay algún cansancio mental que no se sienta tanto. Entonces es donde nuestra concentración está allá donde queremos que esté, con base incluso en las condiciones que ya planteamos anteriormente, pero aquí ya más concentrados, todo el objetivo que se planteó, las reglas, el desafío y la retroalimentación ya tiene un mayor sentido. Entonces ya ya se empezaron a hacer las conexiones de toda la información que empezamos a integrar desde un inicio. Entonces ya empieza a surgir cuestiones como creatividad, innovación, los resultados son mejores, la productividad del rendimiento aumenta y nos empezamos a sentir cada vez mejor en esta etapa de flujo. Va a depender otra vez, dependiendo del ciclo, de la extensión de las etapas y de la extensión, en este caso, del estado de la etapa de flujo. Y finalmente es importante y es necesario que haya una recuperación. Y en este caso hablamos de una recuperación activa, que haya un descanso para que entonces haya una consolidación de la memoria y haya una recarga energética. ¿Y a qué me refiero con descanso activo? Muchas veces se confunde que ya porque es sábado, o ya porque terminó la semana, o ya porque terminamos el ejercicio, sentarnos en el sillón a ver películas todo el día con el refresco o la cerveza que prefieran o algo así, significa descanso y no necesariamente es positivo porque entonces podemos sin querer dar un bandazo, un rebote muy fuerte, en donde nuestro cuerpo dice, yo necesito una especie de recuperación en donde un masaje, una sesión de ejercicio, un jacuzzi, o una salida al campo, o algún tipo de actividad en donde nuestra mente pueda apagarse de una manera más, pues como relajada, o sea, no sobrecargarla con nueva información, sino al contrario, dejar que nuestros sentidos otra vez como que se reseten de una manera natural. O sea, si recurren al Instagram o al YouTube y están todo el día scrolleando, no necesariamente es bueno, sí es una especie de distracción y relajación, pero puede ser que entren en otros ciclos de información que no les permite entonces dejar que esta consolidación de la memoria se genere. No siempre es fácil, porque no siempre tenemos todo el tiempo del mundo para nosotros o para nosotras, pero es importante buscarlo. Aquí en este caso pudiera ser que lo busquemos o lo integremos en ciertas actividades del trabajo. Hay ciertas empresas que sí dan un 20-30% de actividades de tiempo en donde se busca a lo mejor otro proyecto, otro tipo de actividad, en donde esta etapa de recuperación pudiera ser introducida o insertada. Como les comentaba ahorita, muchas veces este tipo de ciclo es más fácil verlo en ámbitos deportivos o en ámbitos artísticos, porque la lucha, la liberación, el flow y la recuperación se pueden ver en los entrenamientos, en donde hay mini pruebas o hay mini ciclos, en donde precisamente lucha, haces un esfuerzo, empiezas una especie de calentamiento antes de subirte a la bici, antes de correr, antes de empezar la práctica de fútbol o la que sea o de golf.
En el caso de la danza, del teatro también, hay ejercicios de calentamiento, en donde precisamente empiezas a enfocarte, hay mucha información, pero empiezas como a segregar o precisamente a ser más selectivo. Entonces empieza tu cuerpo, ok, o sea, tu cuerpo, tus rutinas van siendo tales que entonces dices, ok, ya voy a empezar a fluir próximamente, ¿no? Eso es lo que estoy buscando. Y sabiendo que va a tomar un cierto tiempo y que la etapa es necesaria para entonces luego hacer una especie de liberación, quizá un descanso corto, antes de subirme a la bicicleta, antes de empezar a correr, antes de subirme a escena, antes de agarrar la guitarra, lo que ustedes quieran y manden. Y al final, sí va a haber una recuperación. Va a depender del tipo de actividad, como les decía, que la recuperación puede ser simplemente de una noche, porque mañana otra vez hay actuación, o mañana hay otra competencia, o mañana hay otra práctica, en donde buscamos entonces que como se plantearon las condiciones, cada práctica y cada día, cada ciclo busque un objetivo mayor. Y al buscar un objetivo mayor, vamos creciendo, nuestras habilidades van aumentando, nos vamos sintiendo cada vez mejor. Como personas, vamos siendo personas más complejas, pero no complejas en el sentido negativo, sino en el sentido que tenemos más información, somos capaces de más cosas, nuestras ideas se van conectando y eso también nos da mayor individualidad o somos más únicos y únicas, por así decirlo. Mi intención, y ahorita si hay espacio y tiempo y si hay dudas, ¿cómo es que podemos empezar a integrar esto a un espacio laboral? Ya está integrado muchas veces. Aquí la intención es que lo podamos reconocer con mayor claridad para que precisamente esa claridad nos dé mayor certidumbre. Y entonces con esa claridad, certidumbres, haya mejor manejo de estrés, haya mayor bienestar y se generen o se desarrollen todos estos beneficios que le estoy hablando. Creatividad, aprendizaje, rendimiento, productividad, resultados, KPIs, rentabilidad, llámenle como ustedes quieran. Y cada quien a su manera, en sus diferentes ciclos y en sus diferentes organizaciones. Ese es el ciclo del flujo. Aquí lo tienen y también lo pueden consultar. No es exclusivo mío. A mí me encanta platicarlo para que todos, cada quien encuentre sus diferentes ciclos en las diferentes actividades que hace. Muy bien. Voy a hacer una pequeña pausa. No tienen que prender la cámara si no quieren. Aquí la invitación es, voy a tomar 2, 3 minutos para hacer una pausa, invitándolos a que se sientan, que tomen una postura más relajada, quizá relajen los hombros, dependiendo de lo que estén haciendo y dependiendo de quiénes tengan al lado, porque luego muchas veces están así, si están en algún café o en alguna oficina en donde no se quieren ver muy, muy zen, o a lo mejor nada me están oyendo, o a lo mejor están manejando, este, busquen en la manera de lo posible, busquen algún punto nuevo de concentración, no vean la pantalla, busquen algún, o sea, fijen la vista en algún otro lado, si tienen alguna pared, tienen algún libro enfrente, o si tienen alguna ventana cerca, si pueden ver naturaleza, o que sea otros edificios, si el cielo está azul, si el cielo está gris. Distráiganse un poco. Si tienen algún elemento natural como alguna planta, alguna flor, algún cactus, también obsérvenlo. Alguna foto de alguien, de algún ser querido, vean la foto, identifiquen las características de la foto, procuren hacer exhalaciones un poquito más largas que la inhalación. Solamente vamos a tomar 1 o 2 minutos para hacer esto, para pasar a la siguiente etapa. Así que de preferencia no vayan al baño, espérense tantito, ya me lo terminamos. Muy bien. Tratando de hacer esta pausa más efectiva, voy a tener que continuar porque no tenemos mucho tiempo, pero luego podemos hacer otra práctica si quieren, si me quieren buscar con mucho gusto, para entonces pasar a los que tengan oportunidad, saquen su celular para que podamos, les voy a poner un diagnóstico express, para que ustedes puedan identificar tanto las condiciones como las etapas, cómo es que las viven actualmente, para que de manera anónima, individual, entiendan más o menos cómo están actualmente viviendo el ciclo de flujo y puedan entonces hacerlo de una manera más consciente y fluyan mejor. Ya sea con el QR, con el celular o métanse a la página menti.com y les va a pedir un código de 8 números, que aquí está, pongan el espacio 4786, espacio 3501 y ahorita les digo lo que les va a aparecer. Déjenme voy para allá y tienen que ver más o menos esto.
Muy bien. Los que pueden hacerlo, muchas gracias. Los que no pueden, que porque están en otra actividad o están manejando, les digo caminando o se fueron a correr y me están escuchando, adelante. Entonces, les comento las instrucciones. En la pantalla del celular o de la computadora, según donde hayan entrado a la aplicación, van a ver una pregunta y va a tener 4 o 5 respuestas de opción múltiple. Respondan la pregunta y, de ser posible, si tienen con qué anotar, anoten el inciso de la respuesta que eligieron. Es decir, pregunta uno, elegí la respuesta B. Pregunta 2, elegí la respuesta C. Porque después de cada pregunta voy a mostrarles cuál es la puntuación de la pregunta para que entonces al final ustedes hagan su suma y tengan su diagnóstico. Como les comentaba, las respuestas son anónimas. Vamos a ver el global de lo que todos y todas contestemos, pero no va a venir el nombre de Celia contestó esto, Juan contestó esto, Oscar, no. Cada quien va a tener su respuesta para sí mismos y al final ustedes van a poder hacer la evaluación y podemos a lo mejor hacer una discusión con base en eso. Ahí les da la primera pregunta. Me voy a ir un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo. Primera pregunta, en mi equipo o en tu equipo, ¿qué tan frecuente reconoces la primera fase, la fase de lucha? A veces al equipo que tiene frustración, está saturado mentalmente, a lo mejor están un poco tensos, pero te das cuenta también que hay aprendizajes de nuevos procesos. ¿Con qué frecuencia lo ves? Inciso A, no sé lo que es la lucha, no me suena familiar, no puse atención, pero para esto estoy aquí. O B, me doy cuenta siempre. C, casi nunca. Inciso D, a veces sí lo noto, a veces no, noto frustración. Y frecuentemente es el inciso E. Gracias, siempre, hasta ahorita es la que va ganando. Qué bien, qué bueno que reconocen. A veces, casi nunca. Ok, muy bien. Hay 4 personas pendientes de contestar. ¿Quieren que las esperemos o les sigo? Gracias. Frecuentemente yo sigo presionando. Bien, me voy a seguir. Al cabo, si contestan, pues, la intención es que ustedes puedan hacer su puntaje. La respuesta B, siempre reconozco cuando estamos en lucha y ajusto mi liderazgo, es la que mayor puntos les da porque es la que está más alineada a lo que les estoy platicando de la etapa de flujo. Es lo que les va a permitir entonces entender por qué es la lucha y cómo es que ustedes pueden ayudar al equipo para presionar de una manera adecuada para entrar mejor al canal del flujo, ya sea en ese momento o en la siguiente etapa. Frecuentemente les da 3 puntos, a veces les da 2 puntos, que es el inciso D, el inciso C les da 1 punto, y A, no sé lo que es la lucha, no me suena familiar, entre paréntesis no puse atención, pone no les da ningún punto. La segunda pregunta dice, antes de una presentación crítica o de un deadline importante, ¿qué es lo que le piden a su equipo? Inciso A, que trabaje, pero con menos presión y 30 minutos antes. Inciso B, no hago nada especial, que el equipo se maneje solo, ya están grandes. Inciso C, que sigan trabajando intensamente hasta el último momento, que no se detengan. Inciso D, que descansen completamente 2 o 3 horas antes. Perdónenme. O inciso E, que cambien de actividad 20 minutos antes para soltar la tensión. Sus respuestas, muchas gracias. No hago nada en especial, que el equipo se maneje solo. Inciso E, gracias, que cambie de actividad 20 minutos antes para soltar tensión y luego regrese enfocado. Inciso C, tiene una. Ahora, lo que hagan o no hagan está bien, porque muchas veces no entendemos ni para nosotros mismos cómo manejar nuestros ciclos y a veces también es complicado, o debe ser complicado entender el individual de cada uno de nuestros colaboradores o el del grupo, pero también tener la comunicación correcta genera la retroalimentación adecuada para que entonces podamos cada vez mejor tener mejores ciclos y alcanzar mejor el estado de flujo. La respuesta E, que cambien de actividad 20 minutos antes para soltar la tensión, es la que mayor punto les da. El inciso D puede confundirse, depende del tipo de actividad que van a tener. Que descansen completamente, esto puede ser a lo mejor más una especie de liberación. Está en esa línea delgada que a veces se confunde, ¿no? Pero el inciso D les da 4 puntos, inciso A 2 puntos, inciso C 1 y el B no hago nada en especial. Que el equipo se maneje solo, pues no da puntos. La siguiente dice, son 8 preguntas, ¿eh? Para que sepan más o menos por qué voy tan rápido o por qué me estoy tardando. Inciso 3, pregunta 3. Cuando tu equipo necesita máximo rendimiento y concentración, ¿cuál de estas opciones describe mejor lo que haces? Inciso A, pues no estoy seguro, depende del día. Inciso B, espero que entren en flow sin hacer nada en específico, igual los dejo solos. Inciso C, protejo el tiempo
Para que no haya reuniones, clarifico bien los objetivos y les doy retroalimentación inmediata sobre el progreso. Inciso D, les digo que eviten distracciones, pero permito interrupciones. Inciso E, aumento la presión para que se enfoque. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. En este caso, no sé si se dieron cuenta, pero la inciso C es el que da más puntos. Gracias a los que contestaron. Digo, gracias a todos, obviamente, pero qué bueno que hay 4 personas que ya integran los ciclos del estado de flujo en sus actividades. Inciso C, 5 puntos. Inciso D, evito distracciones, también da puntos. Y permito algunas interrupciones. Depende del día uno, porque pues sí depende, pero pues es muy relativo. Inciso B, 1 punto. Y inciso E, aumentar la presión, pues no va a ayudar mucho. O no va a ayudar nada más bien. Pregunta número 4. Después de una presentación importante o sprint intenso, ya pasaron el estado de flujo de preferencia, esperemos. ¿Qué es lo que le permiten hacer a su equipo? Depende, a veces descanso y a veces seguimos. Es complicado planearlo, es complicado establecerlo. El viernes chilango no es para todos. A veces no, a veces debe ser un jueves chilango. A veces dependerá, ¿no? El fin de semana puede ser suficiente. Va a depender del tipo de actividad. Recuerdo en el webinar pasado, alguien preguntó, por ejemplo, qué hacer o cómo manejar los tiempos para cuando había, por ejemplo, un cierre bancario, en donde a lo mejor la intensidad era mucha, 5 días. Entonces ahí necesitabas que a lo mejor fluyeran toda la semana, pero ahí implicaba entonces que a lo mejor, pues sí, el cierre bancario, pero termina el viernes o no sé, día laboral o día hábil. Y entonces, ¿cuándo es lo mejor regresar? O si regresas paulatinamente, no, o sea, yo no tengo la solución y no tengo la respuesta correcta. Va a depender a lo mejor de cada persona o de cada equipo, cómo es que se manejen para que a lo mejor unos se recuperen antes y otros esperen a recuperarse después o así sucesivamente. Dependerá el cargo de cada quien o depende de las funciones, ¿no? Pero lo pongo a colación porque a veces son ciclos muy intensos, en donde la recuperación, pues cayó en jueves, pues ni modo. Mañana no venimos un rato o mañana hacemos una actividad súper relax para que entonces podamos realmente recuperarnos, pero pues tenemos que venir a la oficina. Entonces, depende, a veces descanso, a veces seguimos. Dos, la mayor es hacer debriefing y luego otra tarea ligera. Muy bien, muchas gracias. En este caso, el inciso C, el descanso real, es el que tiene más puntaje. El inciso de hacer debriefing es la segunda mejor opción. Y aquí están los demás. A da 2, D da 1, B 0. ¿Cómo es la estructura típica de tu semana laboral? El inciso A, la intensidad depende de Chris o de los externos. B, hay 2 días intensos. C, no lo pensé. D, tengo una semana con fases claras. E, intensidad similar todos los días. Súper. Hay más intensos, pero sin patrón claro. Lo entiendo. Puede ser, es muy común. Y 4, qué bueno que tiene una semana con fases claras. Va a depender, como mencionaba, del tipo de trabajo, el tipo de actividad, las fases, el Q, el año. Ahora que es mundial, me dicen varios clientes, pues yo en junio no voy a hacer nada. Digo, pues no puede ser liberación total. Digo, no puede ser recuperación total. A lo mejor ayuda a la liberación, pero también entender entonces dónde vamos a utilizar o cómo vamos a planear ese tiempo para poder hacer el mejor trabajo sin que dejemos el trabajo fuera, ¿no? La respuesta D es la que mayores puntos da, porque tienen las fases claras. B da 3 puntos, C da 2 puntos y E no da puntos. Intensidad similar todos los días, no hay variación. Nos podemos desgastar más rápido. Pregunta 6. Cuando tu equipo está en la lucha, es decir, frustrado, saturado, bloqueado, ¿qué haces? Nada, que lo resuelvan solos. Les digo que se enfoquen más en el inciso B. El inciso C sugiere un cambio de actividad 15 o 20 minutos antes, caminar, café, otra tarea para soltar la obsesión mental. D, les presiono más para que terminen. O E, les doy el resto del día libre. Súper. Me da gusto que 5, perfecto. Muy bien. Ahora, también va a depender del tipo de actividad en este sentido. Lo que les mencionaba ahorita, a lo mejor el Instagram, a lo mejor el YouTube, a lo mejor un tipo de vicio que tengamos. Yo antes tenía la mala costumbre, la rica pero mala costumbre de salirme a fumar, pero con el celular. Entonces, cualquiera de los dos puede tener efectos negativos. A lo mejor una pequeña caminata, no digo que no fumen, si lo hacen, o vayan por un café, o vayan por un refresco, pero sí que busquen despejarse un poco y soltar un poco para que entonces no entren en otro ciclo de lucha de manera inmediata, sin querer, o de manera involuntaria, que eso luego entonces ya no puedan regresar al ciclo anterior. Y ustedes van a entender cuáles son sus mejores formas, ¿no?
Precisamente el C es el que mayor puntos tiene. E les doy el resto del día libre, 3 puntos. Esto puede ser una especie de liberación o recuperación dependiendo. Y los demás da 1 y 0. La pregunta 7 es, si tu equipo tuvo un día o una semana muy intensa, ¿qué pasa la noche siguiente o al día siguiente? Protejo su descanso. Muy bien. Depende de la carga laboral. Perfecto. Se espera que trabajen normalmente. No hay cambio. Ok. Pueden irse un poco antes, pero nada más. Y o les doy el día completo libre. En este caso, el inciso A es el que tiene más puntos. Solo que se me olvidó ponerlos, discúlpeme. E da 3 puntos. B, 2. 1. El D da 1 y el C no da puntos. Últimas dos preguntas. De estas 4 fases del ciclo, de manera personal o individual, ¿cuál creen que necesitan implementar más urgentemente en su equipo? ¿Cuál es la que están descuidando más sin querer, porque no sabían o porque a veces no se puede? Ah, pues están en el webinar correcto de los que contestaron diseñar para el flow. Proteger la lucha, muy bien. Diseñar para el flow, permitir un poco más de liberación y garantizar recuperación. Súper. Como les comentaba, y también lo mencioné en el webinar anterior, ah, lo que más me gusta del flow al hablar de disfrute es que se maneja el esfuerzo de una manera distinta y positiva en el sentido de que le da mucho valor, se entiende mejor y con ese podemos entender que el esfuerzo es necesario, es importante y en este caso, en el caso precisamente de la lucha, que a lo mejor puede acotarse para sacarle el mejor rendimiento y el mayor provecho para nuestro disfrute, para nuestro bienestar y para nuestra atención. Entonces, cuidar estas frases como échale ganas, porque esa sí no me gusta, porque a veces el échale ganas, si no hay un objetivo claro, si no hay una retroalimentación clara y específica, y si no hay un desafío bien planteado, el echarle ganas puede ser un burnout en construcción, porque sí le estoy echando ganas, llevo 6 meses echándole ganas, pero nomás no veo claro, porque no existen estos ciclos, no existen estas condiciones bien planteadas, y entonces, por más esfuerzo que hice, no me rindió en lo individual y en lo colectivo y en lo organizacional. Ya basta de complejos. Muy bien. Puntuación general, estas son sus puntuaciones. Si tienes de 30 a 35 puntos, el ciclo ya lo estás gestionando de una manera adecuada y se necesitan solo ajustes menores. De 23 a 29 puntos, reconoces el ciclo, pero a lo mejor te falta implementar de manera más concreta. 15 a 22 puntos, hay brechas importantes, ahí sí especialmente puede ser en la parte de recuperación y liberación. De 8 a 14 puntos, el ciclo no está estructurado, sí, no tienes claridad y hay un área de oportunidad grande y 0 a 7 puntos hay una urgencia. El equipo probablemente está en burnout o a lo mejor está en el otro lado, el presentismo. Nada más están ahí sin hacer nada porque no tenemos claro cómo ayudarles o cómo ayudarlos. Muy bien. Finalmente, y eso también se los dejo a ustedes, pero me gustaría que lo compartiéramos para la discusión. ¿Qué van a hacer diferente? A lo mejor mañana no, porque ya es viernes, o sí en temas de planeación, pero la siguiente semana con las actividades y con las de su equipo. Pongan una respuesta simple, concreta, directa, que este ejercicio les ha ayudado para reflexionar. Muy bien, gracias. Poner atención en la recuperación y tomarlo como algo importante. Gracias. Organizarme mejor. Súper. Identificar estos tiempos que no estoy considerando para mi equipo y repensar mi forma de gestionar el equipo. Fantástico. Y tener claro este proceso para aplicarlo con el equipo. Asegurarme que el equipo se enfoque en la lucha, dándole espacio de recuperación y darles un tiempo antes de hacer el sprint. Súper. Muchísimas gracias. Ahora quisiera abrir el espacio para preguntas y respuestas o preguntas evasivas, como dicen a veces. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, creo que es el momento y no sé cuánto tiempo más tengamos, Celia, pero ya nos estamos acercando a las 11, entonces yo tengo chance aquí hasta las 12, el que se quiera quedar. Excelente, pues muchas gracias, Antonio. Con gusto, si alguien quiere abrir su micrófono o bien si quiere colocar su pregunta aquí en el chat, con gusto lo podemos consultar y aprovechar que Antonio está aquí con la disposición de darnos retroalimentación o bien de aclarar dudas. Y
En lo que se anima nuestra audiencia, Antonio, Ujú. ¿alguna bibliografía que nos puedas compartir sobre este tema o alguna lectura que nos recomiendes para poder profundizar más sobre todo este proceso? Porque bien como nos lo mencionas, nos diste una descripción rápida de todo el ciclo, pero ¿cómo podemos profundizar más sobre cada una de las etapas o documentarnos más sobre este tema que, como bien lo mencionas, también está pues sustentado científicamente? Sí, claro. Hasta el momento la literatura que más siento que es, bueno, que yo he encontrado y que he revisado para esto, está El ascenso de Superman o The Rise of Superman de Steven Kotler. Él lo explica muy bien y explica la parte neuroquímica. Ah, ahí solo que lo malo, entre comillas, es que hace alusión solamente a deportes o a actividades extremas. Entonces, a veces quizá es complicado bajarlo a la oficina o al cubículo o a la empresa, ¿no? El otro que sí puede complementar muy bien es Cal Newport, que seguramente han visto su libro de Deep Work o de trabajo profundo. Tiene otro de productividad lenta, pero eso todavía no lo he leído, pero él aboga mucho a precisamente hacer bloques, entender cómo es que la concentración y cómo planear periodos de trabajo para que entonces podamos precisamente manejar mejor la lucha. No habla tanto de flow, sí lo menciona un poco, pero no es su fuerte, y tiene ahí otras opiniones con respecto a eso, pero sí habla mucho de cómo poder planear bien, en este caso, lucha y recuperación. Y eso creo que es muy valioso precisamente para el trabajo de equipo y sobre todo para el trabajo creativo. Él habla mucho como de ese tipo de pensamiento en donde no tanto la rutina, sino darnos el tiempo de pensar para poder tener mejores ideas. Muchas gracias, Antonio. Tenemos aquí ya un par de comentarios en el chat que me gustaría hacer para toda la comunidad. Nos dice Erika de Anda. Erika, gracias por estar aquí, de MedLife. Muchas gracias, Antonio Isoli. Excelente información y reflexión para gestionar nuestros equipos e individualmente. Lindo día y saludos a todos. Muchas gracias, querida Erika, por estar aquí, por tu comentario. Nos es grato saber que la información fue de ayuda para ti. Tenemos aquí otro comentario de Luis Fernando Salmerón. Él nos dice, Antonio, me gustó mucho tu presentación. Creo que en ocasiones como líderes perdemos de vista estas fases por el estrés de la operación. ¿Se podría replicar este cuestionario a uno similar con el staff para descubrir, eh, ay, perdón, para descubrir, eh, mm, mm, Para descubrir lo que ellos ven. sí, gracias, Antonio. No, no te preocupes. Se me borró un poquito aquí. Sí, no, perdón. Pues la respuesta es sí, ya sea que, o sea, que busques uno que ya existe, uno genérico, que te puedo pasar la presentación o te puedo compartir el link otra vez de Menti y lo pueden contestar. O también, ya aprovechando, si quieres armar uno más como personalizado, dependiendo del tipo de actividades que tengan y del tipo de trabajo que hagan, también, bueno, sí que lo podemos platicar, pero eso ya sería otra plática, ¿no? Otra discusión, pero de que se puede, claro que se puede. Con mucho gusto. Ya dependerá cómo lo quieras tanto aplicar y luego poder implementar y aterrizar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Con gusto, si requieren alguna vinculación para algo más específico, con gusto lo podemos hacer con Antonio para sus equipos de trabajo. Bien, también los que no tuvieron oportunidad de estar en esta sesión desde un inicio, vamos a compartir la grabación como lo hacemos semanalmente. También le pediré a Antonio que nos recuerde nuevamente la bibliografía que se mencionó en este chat para poderla compartir con ustedes y que tengan más información al respecto. También mencionarles que más adelante estaremos teniendo otras ponencias con Antonio sobre este y otros temas
que él maneja como coach, para que pues tengamos justo este tipo de sesiones con herramientas que podamos aplicar, como él lo menciona, de forma inmediata con nuestros equipos o de manera personal. Pues si ya no tenemos más preguntas aquí en el chat, no sé si gustan, Antonio, cerrar con algún comentario, con algún mensaje para la comunidad del Wellness Council. Sí, y una solicitud, si me pueden evaluar, Claro porque que sí. eso ayuda mucho a mi retroalimentación a seguir fluyendo. Aquí pueden acceder al Google Forms aquí, nada más, no tienen que hacerlo ahorita, pero si gustan tomarle la foto y accederlo. Y para pasar a las conclusiones, am, bueno, de nueva cuenta agradecer porque al espacio otra vez Celia y Alberto, cuando ve el video, para poder, en este caso, dar seguimiento y poder entender cómo las condiciones son necesarias, pero también entender el ciclo, cómo lo vivimos, para que entonces podamos entender mejor cómo fluir y cómo podemos aprovechar esto, el disfrute y la atención para poder crecer mejor, ¿no? Entonces, el ciclo es muy importante, entender las fases de la manera individual y de manera colectiva, para que entonces podamos, en el caso que nos importa más en este tipo de foros, generar mejores espacios de trabajo que incluso beneficien a la comunidad, beneficien también en temas de salud mental. O sea, poquita ansiedad puede ser a lo mejor positiva, pero si ya mucha ansiedad ya no es bueno y ya recurrimos a otros, o sea, lamentablemente genera otras afectaciones, pero cómo poder gestionar juntos, como consejo y como empresas, nuestro disfrute, nuestra atención y nuestra salud. Y básicamente, por mi parte es todo. Les agradezco mucho. Aquí está la evaluación y también les dejo si Antonio, gustan redes sociales. ¿Qué hola, ¿qué pasó? tal, Antonio? Nada más quería decirte, sí estoy conectado. Ah, ¿qué tal, Alberto? Este, Perdón, ¿Qué es que no vi tal? tu No nombre. sé, no, lo que pasa es que no me permite cambiar mi nombre. Ah, Este, no me aparece ya ni la opción. Sí quería decirte algo, yo creo que es muy importante, Antonio, y para todos los que estamos aquí conectados, es muchas veces expertos vienen a hablar con nosotros de temas muy importantes. Y yo creo que eso es algo que a veces es el reto, es cómo implemento esta información, esto que sé en mi programa de bienestar en la empresa, cómo puedo yo utilizar estos conocimientos o mejorar estas prácticas. Creo que eso es un reto que todos los programas tienen ujú. de la implementación de lo que se aprende. Y algo que agradezco mucho de tu presentación, que estuvo buenísima, es que sí nos diste varias ideas de cómo podemos implementar estos conocimientos y estas mejores prácticas con nuestros equipos, ¿no? Y creo que se puede hacer de manera con pequeños equipos de trabajo para después escalarlo. Así que muchísimas gracias, Antonio. Es algo, la verdad, muy enriquecedor lo que compartiste con nosotros. Al contrario, muchas gracias por el espacio y ya si quieren, también está el tema el flujo de equipos que sigue complementando esto y si quieren lo planeamos para después también para darle continuidad y para poder seguir dando herramientas. Con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias, Antonio. Gracias, comunidad, por estar en esta sesión. Estaremos haciéndoles llegar toda la información al respecto. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras comunicaciones a través de nuestra boletín y nuestras redes sociales para que conozcan los diferentes temas que estaremos tocando próximamente. Agradecemos a todos que tengan un excelente jueves y nuevamente, Antonio, muchas gracias por tu disposición y por brindar esta excelente ponencia a la comunidad del Wellness Council. Gracias a Muchas gracias. todos. Que tengan bonito día y que sigan fluyendo. Gracias. Mucho, mucho flow para todos. Mucho flow para todos. Abrazos. Buen día. Buen día.